A ir ahora con lo que anunciamos hace algunos minutos. Hoy es el Día Nacional de la Trata de Personas y para hablar sobre este tema tan importante, sobre este tema que tanto afecta a nuestro país, estamos enlazados ya con Diego Mellado, embajador de la Unión Europea en el Perú. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿De qué manera este problema viene afectando a nuestro país y qué trabajo queda pendiente para poder atender los casos de trata de personas? Muy buenos días. Hola, muy buenos días y muchas gracias por tenerme en su programa. Efectivamente, hoy es el Día Nacional de la Trata de Personas y nosotros desde Europa llevamos ya años trabajando con el Perú. Intercambiamos experiencia, aportamos también experiencias europeas, hemos aportado fondos, financiación. Yo acabo de salir de un evento, ¿no?, esta mañana con la Dirección General de Educación de Piura, muchos colegios de Piura, sociedad civil, donde estamos trabajando. Zonas fronterizas son zonas particularmente vulnerables y es importante que se organice un día nacional como hoy para hacer un llamado de atención, un recordatorio y para sensibilizar a los jóvenes, ¿no?, que tanto en Europa como aquí en el Perú son, por supuesto, las primeras víctimas de la trata de personas. Importante, muy buenos días. También recordar a los amigos televidentes y también a los que nos ven a través de todas nuestras plataformas en las redes sociales es qué factores contribuyen a la trata de personas en nuestro país. Bueno, pues un factor que además hay que recordar, porque estamos en tiempos de pandemia, de crisis, es precisamente la crisis económica. Las personas con pocos recursos, las personas que están buscando una forma de mejorar su vida, ¿no?, pues a veces caen en estas redes, ¿no?, porque intentan conseguir trabajo, se creen ciertas promesas, ¿no?, y luego terminan arrastrados, ¿no?, en estas redes de trata de personas. Pero también otro aspecto que hay que recordar, ¿no?, la captación en los últimos años, y eso lo vemos en los estudios que realizamos desde Europa, ¿no?, la captación de los jóvenes y de las chicas que terminan en las redes de trata se hace a través cada vez más de Internet, de redes sociales, ¿no? Y cuando estamos todos bajo confinamiento y la gente está en su casa, y la gente depende mucho más de las redes sociales, hay que tener más cuidado todavía, porque esto es un factor de riesgo adicional, ¿no? La crisis, las redes sociales, ¿verdad?, aprovecharse de la miseria de las personas, esto es lo que genera aún más peligro, tanto en el Perú como en Europa, pero aquí desde luego. Claro, ¿y cómo está el Perú en casos de captación de personas para posteriormente llevar a cabo la trata de personas respecto a otros países? Recuerdo un caso de una ciudadana española que fue captada justamente por internet, llegó al Perú y estuvo en medio de una agrupación, de una banda que se dedicaba a la trata de personas. ¿Cómo estamos en comparación de otros países y qué factores diferencian al Perú con otros países de Latinoamérica en este problema? Bueno, el Perú es un país tanto de origen, o sea, hay peruanos y peruanas que son captados, ¿verdad?, y que terminan en trata de personas, pero también es un país de acogida, o sea, donde vienen muchas personas que son captadas por las redes de trata, ¿no?, sobre todo venezolanos, venezolanas, pero también otros, ¿no? Y en las zonas fronterizas hay todavía más peligro, ¿no? Y Perú tiene pues fronteras extensas, ¿no? Por lo tanto, es un país donde ciertamente hay que tener una vigilancia particular. El tema de la española es muy importante, ¿no?, porque se habló mucho en la prensa, en España, se habló mucho en Europa en general. Es un caso que sigue siendo minoritario, ¿no?, porque el tipo de captación intercontinental no se da tanto. Es decir, la trata de personas afecta sobre todo a regiones fronterizas o a países, ¿no?, que están relativamente cercanos, ¿no? En el Perú los problemas vienen, pues eso, con Colombia, con Ecuador, con Venezuela, ¿no? En Europa, por ejemplo, los problemas vienen con Rusia, con Ucrania, los Balcanes, ¿no? De ahí vienen las redes de tráfico, ¿no?, de personas. Por lo tanto, la situación geográfica del Perú hace que sea un país en el que, desde luego, hay que tener una vigilancia particular, ¿no? Pero hay una toma de conciencia importante. El Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo. Yo esta tarde voy a estar con la Defensoría del Pueblo, ¿no?, presentando un informe sobre trata de personas. La sociedad civil y, sobre todo, las entidades de educación, ¿no?, fundamental, ¿no?, de educación. Y por eso es importante que el Ministerio de Educación haya tomado cartas en el asunto y hoy se han hecho una serie de iniciativas aquí en Perú para sensibilizar a los jóvenes. Si bien usted ha dicho algo muy importante y es debido a la pandemia, efectivamente las redes sociales se están masificando, uno se comunica ya prácticamente como única vía
las redes sociales, pero además también debido a la pandemia el sector económico se ha visto afectado, muchas personas han perdido su trabajo. Entonces es ahí donde presumiblemente estas organizaciones criminales van a ofrecer esos trabajos, van a engañar a estas personas que pueden terminar, digamos, siendo víctimas de trata de personas. En ese sentido, ¿se tiene alguna cifra? Por ejemplo, aquí lo que ha señalado el Ministerio del Interior, ¿no? Esto en el 2019, que entre enero a julio se ha registrado 121 denuncias de trata de personas. Con la pandemia, ¿se estima que esta cifra se eleve? Sí, desde luego. O sea, con la pandemia se está elevando lamentablemente y por eso es importante que se hable y desde luego la labor de los medios de comunicación es fundamental porque, como decía yo anteriormente, muchas personas son todavía más vulnerables por la crisis económica, porque buscan desesperadamente, ¿no?, una solución y porque se creen falsas promesas, ¿no? Y luego, pues, aquellos que son captados terminan como una mercancía. O sea, el delito de trata de personas es eliminar la dignidad humana y convertir al ser humano en una mercancía, ¿no? Una mercancía sexual, una mercancía laboral, ¿no? Señor Mellado, por lo tanto, si me permite, por favor, sí. ¿tenemos una data acerca de cómo ha ido evolucionando o creciendo en tema de cifras respecto a la trata de personas? Y también si lo comparamos con cuántas de estas personas han podido ser recuperadas, rescatadas. Sí, las datas son siempre complicadas, ¿no? O sea, existen distintas estimaciones, en Europa incluso, ¿no? En Europa donde tenemos datas bastante sólidas, se habla de 1.400.000 personas en Europa, ¿no?, que están hoy en día prisioneras, ¿no?, de estas redes. En el Perú las cifras son más bajas, por supuesto, pero es cada vez más importante. Y también a esto se une la minería ilegal y todo otro tipo de delitos donde la trata de personas forma parte de un aspecto más. Pero lo que sí es importante, un dato muy revelador en el Perú, es que la trata de personas es probablemente el crimen más lucrativo, más rentable, incluso más que el tráfico de drogas y la minería ilegal. O sea, las cantidades de dinero que generan, de dinero ilícito, son francamente enormes en este país. Claro, señor Mellado, usted hacía mención a la Defensoría del Pueblo. Hace algunos días ellos están elaborando un informe respecto a mujeres desaparecidas en la pandemia, considerando que las mujeres en la mayoría de casos son víctimas de trata de personas a comparación de hombres. Ellos hacían un llamado en la Defensoría del Pueblo a que el Ejecutivo ejecute o plantee un sistema de recuperación y de búsqueda de mujeres desaparecidas. Esto, ¿qué tan importante es para poder atacar este problema, considerando que las cifras están en aumento en este último año? Me parece que son alrededor de 3.000 mujeres desaparecidas. Sí, esto es muy importante porque uno de los aspectos fundamentales de la estrategia para luchar contra la trata es precisamente visualizar a las víctimas. O sea, aquí la mercancía son seres humanos y por lo tanto la atención a las víctimas, el reconocimiento de sus derechos, el reconocer que son víctimas ante todo, ¿verdad? Aunque algunas terminan en prostíbulos, como estaba diciendo ustedes anteriormente, o se les obliga a trabajar, ¿no? Eso es una forma de esclavitud totalmente. Por lo tanto, es muy importante lo que está diciendo y que se sensibilice a la población. Hay que buscar a estas mujeres, a estos hombres también, ¿verdad?, que han desaparecido, y hay un riesgo mucho más importante ahora en tiempos de pandemia. Incluso en Europa también. Estamos viendo también en Europa cómo están aumentando las cifras, porque también vivimos esta pandemia, igual que ustedes. Bien, señor Mellado, muchas gracias por su tiempo. En el Día Nacional contra la Trata de Personas es un problema muy grande y de diferentes aristas se tiene que enfrentar esto. Esperemos también que se haga un llamado, no solo de la Defensoría del Pueblo, sino que también se pueda ejecutar el sistema de búsqueda de mujeres desaparecidas. Agradecemos al señor Mellado, muchas gracias por su tiempo. Carla, de esta manera vamos llegando al final, Carla. Así es, Tanús, nos despedimos, nos reencontramos como siempre mañana.